Bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy muy agradecido de estar aquí. Al doctor Álvaro Hernández me une ya una amistad y también estoy muy feliz de estar en el Colegio de Abogados, porque creo que la misión académica de los colegios de abogados tiene que ver con un aspecto que difiere un poco de la actividad universitaria, y es que los colegios de abogados deben desarrollar su actividad académica tendiendo a crear habilidades profesionales. Esta es la misión, por lo menos, que nosotros encaramos en nuestro colegio, y creo que es la que corresponde en la que nos relacionemos, ¿no? Es decir, dejar un poco de lado alguna cuestión teórica y centrarse en el desarrollo de habilidades profesionales de quienes integran una corporación como esta. No traje filminas para esta presentación, quería detenerme un poco en cuál es el rol y qué debe hacer un abogado cuando se enfrenta a una situación de negocio de cierta complejidad como la que acaba de describir la doctora Pilar Bonilla. Es decir, ¿qué rol, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué actitud tenemos que tener? ¿De qué manera nos tenemos que relacionar con otros profesionales que intervienen? Con mayor seguridad van a ser contadores. ¿Y de qué manera tenemos que conducirnos? En el proceso de auditoría de compra, yo prefiero llamarlo así en español, a due diligence, lo cierto es que el abogado se enfrenta a una complejidad, porque en el medio hay una empresa que tiene una estructura, como decía el doctor Coste, la estructura de un sistema social que es complejo y que es dinámico. Es decir, ninguna empresa termina siendo la misma cuando comienza este proceso que cuando concluye. Es decir, mientras que el adquirente tiene una empresa objetivo en su ideal y la concibe de una determinada forma, cuando termina este proceso, normalmente las cosas cambian y la empresa es otra cosa. Sea porque el adquirente decidió que va a comprar algo diferente a lo que la empresa era, sea porque se descubre en la realidad del proceso algún aspecto que difiere de lo que las partes tenían en cuenta al momento de celebrar el negocio o de empezar a negociar. Con lo cual, lo que quiero decirles es, generalmente en una carta de intención se reflejan eso, buenas intenciones. Ahora, después cuando se descubre la realidad de cómo la empresa funciona, las cosas suelen cambiar. Muchas empresas no sobreviven a un due diligence, porque, digamos, ese proceso de confidencialidad, ese proceso en donde debería existir esa mesura, bueno, supone que alguien, un extraño a la organización, va a tener que buscar información relevante. Los empleados empiezan a conocer ese proceso, los proveedores también, muchas relaciones se resienten. Si el negocio fracasa, la empresa muchas veces termina en un estado casi de liquidación. Es decir, es muy delicado y muy comprometido y muy complejo. Entonces, la cuestión es primero concentrarse en ¿cómo deberíamos afrontar esta complejidad? Pensando que es un sistema que está en un estado y que cuando va a transcurrir este proceso va a tener un estado diferente. Cuando hablo de estado, hablo de la colección de propiedades que tiene una cosa. Es decir, mientras que al principio, en los objetivos, la idea, la carta de intención, la empresa tenía una determinada cantidad de propiedades, cuando termina el negocio probablemente tenga otra. Por ejemplo, empecemos con un análisis elemental. Lo primero que vamos a hacer cuando miramos a una empresa de este tipo y somos abogados y estamos en la auditoría de compra es mirar cuál es su composición. ¿Quiénes son todos los empleados? ¿Cuáles son todos los bienes? Y a partir de ahí tenemos que señalar cuáles son las propiedades de cada cosa. Me refiero a, quizás lo que hace funcionar un establecimiento son dos personas. A veces es el cocinero en un establecimiento gastronómico, a veces es un cerebro informático. Es decir, lo primero es listar los componentes. ¿Quiénes son todos los componentes materiales y quiénes son todos los componentes personales? Hay veces que se da por supuesto que determinados bienes pertenecen a la empresa cuando en realidad esto no es así. Cuando quizás en la apariencia la empresa tiene
una característica de solvencia, parece que es propietaria de todos sus activos y después se descubre que no lo es. Con lo cual, lo primero a analizar es analizar todos los componentes. El segundo tema a analizar es mirar cuál es el entorno de la empresa en el sentido de los inputs y los outputs de la organización. Me refiero a quién compra, a quién vende, cuáles son los créditos por cobrar y cuáles son los pasivos que gravan la organización. En ese análisis hay que distinguir dos aspectos que son fundamentales. El primero es que la empresa tiene pasivos. Es cierto, lo va a ver reflejado en el balance. Y como decía muy bien la doctora Pilar, también hay contingencias. Y las contingencias no son pasivos. Las contingencias son probabilidades de pasivos. Y las probabilidades se van a listar como si listan todas las probabilidades matemáticas. 0, inexistencia de probabilidad, y 1, pasivo. En el medio hay un gradiente decimal de probabilidades de contingencia. Obviamente las contingencias van a ser, lo que decía un poquito la doctora Pilar, laborales, fiscales, comerciales, etcétera, ¿verdad? Así que, y por otro lado tenemos los créditos por cobrar, que también muchas veces obedecen al mismo principio. Es decir, puede ser que sea absolutamente cierto que este crédito se va a percibir y puede ser que no, que sea una mera probabilidad. Por ejemplo, hace unos años trabajé en una adquisición en donde lo que hacían eran activar costos. Una cosa mágica suponía que determinados activos, su costo de mantenimiento se iba incorporando como activo, ¿verdad? Entonces, parecía un activo gigantesco, pero en realidad lo único que tenían era la evaluación del activo más los gastos de conservación de la cosa. Eso era toda una mentira. Es decir, cuando uno miraba el estado contable, era una empresa que se dedicaba a producir omega 3. Me refiero al aceite de pescado que tiene ciertas propiedades y que se vende como cápsula farmacéutica para bajar colesterol, etcétera, etcétera. Bueno, los costos de conservación del omega 3 se activaban. Entonces uno miraba y, claro, salía más caro el activo ese dentro del estado contable que lo que valía en la realidad del mercado. Y eso es bastante frecuente. La segunda cuestión a analizar es cuál es la estructura de la organización. La tercera cuestión, perdón. Vimos los componentes, vimos el entorno y pasamos a la estructura. La estructura de la organización significa mirar cuáles son las relaciones que unen a sus componentes, a las cosas y a las personas. En una empresa como una sociedad anónima, es decir, cuando se trata de comprar acciones, toda la organización está estructurada bajo formas de sociedades anónimas. Con lo cual vamos a comprar acciones y esa va a ser la adquisición de la empresa. Ahora, puede ser que ese no sea el negocio recomendable. Puede ser que no sea el negocio recomendable porque la empresa tiene su historia, la sociedad tiene su historia, ha tenido sus conflictos, arrastra contingencias que no sabemos. Entonces es probable que haya que cambiar la estructura del negocio para lograr la adquisición. Por ejemplo, a través de una sociedad vehículo. Es decir, que esta sociedad anónima transfiera todo su establecimiento, todas sus operaciones a otra sociedad, bajo un régimen como el que tienen ustedes, de transferencia de establecimientos, transferencia de fondo de comercio, se llama en Argentina, y bueno, a partir de ahí adquiramos una empresa saneada. Le cambiamos la estructura del negocio. O puede ser también que de un empresario unipersonal, ¿verdad? En la Argentina no tenemos empresas unipersonales de responsabilidad limitada, pero aquí podría darse el caso de una persona que tiene su comercio, su establecimiento y no tiene una empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Y bueno, es probable que decidamos hacer el negocio cambiando la estructura, es decir, haciendo que este señor incorpore todos esos activos y todos esos pasivos a una sociedad vehículo para que la podamos adquirir con menos riesgo, ¿verdad? La tercera cuestión que tiene que ver con los temas de estructura es que muchas veces los cambios, pequeños cambios en la estructura de la organización pueden facilitar la operación. Por ejemplo, supongamos que vamos a adquirir una sociedad y existe algún socio minoritario que pueda generar algún problema, ¿verdad? Muchas veces pequeñas modificaciones en la estructura, como por ejemplo que antes de la adquisición se cambie el contrato social para establecer, por ejemplo, un tribunal arbitral para diferencias entre socios,
el cambio de domicilio para evitar que el minoritario litigue en una determinada jurisdicción, son pequeños detalles que pueden hacer cambios de estructura que favorecen la adquisición. Es decir, no solamente es posible cambiar toda la sociedad por una sociedad de vehículos, sino que la misma sociedad, pequeños cambios estructurales pueden generar una adquisición exitosa. Por último, lo que tendremos que analizar es cuáles son los mecanismos que hacen que la empresa funcione. Es decir, cuáles son todos los procesos que la empresa realiza para generar los productos o servicios que produce. En el listado de todos los componentes, el listado de todas las relaciones con el entorno, el listado de todos los mecanismos y el listado de la estructura, ahí recién vamos a poder decir, bueno, tengo un due diligence completo. Es decir, mirando activos y pasivos exclusivamente, mirando estados contables, no vamos a poder ver todos los riesgos involucrados. Es decir, tenemos que ver no solamente aspectos que tienen que ver con lo que el cliente quiere mirar, sino detenernos en la estructura interna de la organización, mirar todos los vínculos y mirar todos los procesos que están atados a la organización empresaria. ¿Por qué me refiero al tema de mecanismos? Porque hay empresas que funcionan de determinada forma porque tienen, por ejemplo, determinados procesos, marcas, diseños industriales, que la mayoría de las veces están deficientemente registrados, o empleados que son muy valiosos, como dije antes, y que son los que hacen el soporte de la organización. Si eso no está atado de determinada forma, es probable que el negocio termine y la adquisición tenga algún riesgo. Por ejemplo, si fuera el caso, les dije el tema del restaurante, si todo depende del cocinero y el cocinero renuncia después de la adquisición, y bueno, el negocio por ahí se resiente y fracasa. Entonces, no se trata de mirar aspectos que están dominados por la ciencia contable, sino que se trata de que la misión de los abogados se interne en la esencialidad de la organización, en su estructura, en sus mecanismos, liste todos los componentes y mire todas las relaciones con el exterior para ver, después de eso, poder hacer un informe razonable. Ese es el modo de organización que nosotros consideramos apropiado para afrontar una situación de complejidad. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos que elegir el tipo de operación jurídica o el tipo de negocio jurídico que vamos a decidir emplear. La doctora Pilar mencionaba, podemos comprar acciones, puede haber un proceso de fusión o puede haber un proceso de compra de activos. Son tres situaciones distintas y la conveniencia de realizar una u otra va a surgir a veces del proceso de auditoría. En el caso de las fusiones, en nuestros países, tanto en Costa Rica como en la Argentina, se da una situación bastante particular. Las fusiones suponen una publicidad previa con la posibilidad de oposición de acreedores. En el caso de ustedes, los acreedores tienen un mes. En el caso argentino tienen 15 días, pero lo que hay es una publicación de edictos y puede ser que algún acreedor presente alguna oposición. Pero también tienen ustedes, y en la Argentina también sucede, que algún socio puede receder frente a una fusión. Es real. Entonces tenemos, en el caso de la fusión, un problema respecto de acreedores y después tenemos un problema en relación a los socios. Pero también existe otro tema particular, que en el caso argentino es el tema o el problema fiscal. Es decir, apenas se publica un edicto de fusión, la AFIP, que es el órgano de recaudación en la Argentina, va a hacer una inspección integral de todas las compañías. Con lo cual, muchas veces se descubren, por un lado puede llegar a ser positivo para el adquirente, que ciertas cuestiones que parecían contingencias se terminen transformando en pasivos que pueda deducirse de precio. Pero lo cierto es que muchas veces los adquirentes y los vendedores de empresas deciden no realizar fusiones porque, digamos, luchan con tres frentes. Por un lado, el problema de los acreedores, por otro lado, el problema de los socios y, por último, el drama fiscal.
Si vamos a la cuestión de decidir, vamos a comprar acciones, es probable que utilicemos la estructura preexistente, como decía la doctora Pilar, o es probable que vayamos a crear nuevas estructuras. Ahora, en el proceso de adquisición, en la Argentina, y creo que aquí también ha sucedido, se da una situación bastante particular. Lo que está comprando el adquirente son acciones o cuotas de una sociedad responsable limitada. Eso es lo que está comprando. Los pasivos que gravan a la organización no son tan fácilmente deducibles del precio de la compra. Es decir, la doctora Pilar hablaba de una cuenta escrow, de un escrow account, para ir deduciendo pasivos y contingencias. Ahora, lo cierto es que las acciones que se adquieran no es que tienen un vicio oculto porque existe un pasivo y pueda ser aplicable la idea del vicio redivitorio. Esto en la Argentina se trató bastante. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 95, el caso de Inversiones y Servicios, en donde se dejó muy establecido que la adquisición de acciones no tiene la característica de un acto en el cual puedan ser aplicables vicios redhibitorios por los pasivos que gravan la sociedad adquirida, porque, digamos, no son vicios del título. En el caso de ustedes, las acciones son títulos, están en un estadio en donde las acciones todavía son títulos cartáceos, con lo cual decir que existe un vicio redhibitorio por el hecho de que alguna contingencia se percutó o porque existe algún pasivo ocultado, la realidad es que puede llegar a comprometer al abogado que generó esa idea para tratar de activar una acción quanti minoris o una acción resolutoria sin tener en cuenta esta característica de la operación. Generalmente, la forma más razonable es considerar que la compraventa de acciones está sujeta a un precio a determinar. Es decir, que el precio que las partes consideraron para realizar el negocio era un precio que es determinable, pero que no es fijo. Es la única forma de relacionar los pasivos con descuento sobre el precio de la adquisición. Es decir, considerar en derecho comercial que una compraventa está sujeta a un precio a determinación futura, en la mayoría de las legislaciones es posible y es mucho más sensato hacerlo de ese modo. Por último, el tema de la cláusula de redacción de pasivos ocultos requiere un detenimiento muy especial. Una cuestión es que los pasivos hayan sido ocultados por el vendedor. Es decir, que el vendedor conocía la existencia de ciertos pasivos, por ejemplo, X contingencias laborales, ciertas, determinadas, y que prefirió de algún modo no transmitirlas para lograr un precio mayor. Una cosa es esa situación que daría lugar, si la situación es grave, si el pasivo ocultado es relevante, a una cláusula de resolución de contrato, donde devolvemos las acciones y devolvemos el dinero, más los daños. Una cosa es el pasivo ocultado, otra cosa distinta es el pasivo oculto. Es decir, que es aquel en el que el vendedor no tenía conocimiento de su existencia o no era razonable que lo conociera y, bueno, por ahí fue una contingencia que no se consideró y que en determinado momento emergió con posterioridad a la firma del contrato. Bueno, el pasivo oculto puede estar sujeto a una cuenta de escrow account, del mismo modo que la contingencia, que, como les dije, se evalúa como una probabilidad. Ahora, la probabilidad puede o no darse. En nuestras legislaciones y en la práctica de la abogacía en general, tenemos un deficiente manejo de ciertos principios matemáticos. Nosotros, la verdad, muchos de los abogados estudiaron abogacía por aversión a la matemática y hay poco cariño hacia las probabilidades, cálculos matemáticos y situaciones de ese tipo. Ahora, en una operación de esta naturaleza, cuando se trata de medir contingencias, lamentablemente hay que ingresar en análisis matemático. Es decir, hay que empezar a analizar los grados de probabilidad en que una determinada contingencia se pueda o no producir. Obviamente que la mayoría de los abogados que redactan estas cláusulas
hacen todas las salvedades del caso para tratar de eludir la responsabilidad tan gravosa que mencionaba la doctora Pilar, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de las veces se habla de contingencias como si fueran ciertas, cuando en realidad son muy lejanas y muy probables. Mi recomendación, señores, es que en estos casos hay que tratar de complementarse con quienes manejan términos matemáticos, lo cual supondría determinar en el contrato al principio como 0 contingencia que no se va a poder producir y 1 contingencia que se va a producir cierta, y a partir de ahí tratar de medir todas las probabilidades. El informe de los abogados es relevante, pero generalmente es un informe conceptual. El abogado va a decir, mire, en la jurisprudencia de nuestros tribunales es probable que esta contingencia prospere de esta forma. Ahora, el grado de mensura desde el punto de vista matemático, la realidad que es muy aconsejable que en esos casos demos la orientación conceptual y un profesional de ciencias económicas establezca cuál es el porcentaje de contingencia numérica que tiene que ver en relación al pasivo que se va a analizar. En la Argentina, por último, hay un aspecto que yo he visto que también aquí sucede, que empieza a ser singular en todos nuestros países, que es que en los procesos de adquisición, fusión, adquisiciones de acciones, etcétera, interviene cada vez más frecuentemente las normas de defensa de la competencia, es decir, el aviso previo que hay que dar cuando la operación es de cierta envergadura. En la Argentina todo esto empieza a tener alguna relevancia. La Corte el año pasado dictó un fallo sancionando a las telefónicas a la Telefónica Argentina por una adquisición indirecta que tenía que ver con una empresa competidora, que era Telecom, y la adquisición fue el del 17.9% del capital, con lo cual en una operación de cierta envergadura no deja de ser un porcentaje relevante, y le sancionó con una multa muy severa que la Corte confirmó. Esto cada vez, es decir, las normas de defensa de la competencia, que al principio en nuestros países no tenían un gran predicamento, por ejemplo, en la Argentina al principio era una legislación casi metida dentro del Código Penal, esta era la realidad, en donde se hablaba de que del delito de monopolio, por ejemplo, se hablaba de ese modo. Nunca hubo ninguna persona procesada por ese delito en la Argentina, en la vigencia de esas leyes, pero en la actualidad, digamos, la Argentina se instaló dentro del sistema europeo de defensa de la competencia, es decir, dentro del sistema del artículo 50 del Tratado de Roma, copiándolo, en donde, digamos, el monopolio es admisible, pero lo que es censurable es el abuso de posición dominante y una serie de prácticas anticompetitivas. Y por último, la última reforma a la Ley de Defensa de la Competencia Argentina establece una serie de avisos previos para los casos de adquisición y fusión. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, las noticias que pueden llegar a tener ustedes reflejan un poco alguna verdad sobre la cuestión. Es decir, nosotros estamos sujetos a un proceso inflacionario que en los últimos años fue muy severo. La inflación en Argentina es del orden del 26%, 27% actualmente, aunque la interanual da más del 40%. Por último, venimos de una época de restricciones cambiarias, con lo cual realizar operaciones en dólares era muy complicado. Entonces, la verdad es que la actividad de los abogados en este punto termina siendo muy grave, porque las pautas económicas que tiene la Ley de Defensa de la Competencia en el pasado eran para empresas muy grandes. Por ejemplo, las fusiones eran de 150 millones de pesos en las épocas en que los 150 millones de pesos equivalían a 150 millones de dólares, y hoy la relación es 1:15, con lo cual una operación de 150 millones de pesos no es tan grande como parece. Sin embargo, las sanciones y las multas por omisión de avisos es de 500 millones, con lo cual vean ustedes que el riesgo en que se coloca el abogado que no realiza los pasos que establece la Ley de Defensa de la Competencia y no da los avisos previos es muy serio y muy gravoso. Conclusión, señores. En procesos de adquisición de empresas, la mayoría de la práctica profesional está dominada por lo que los contadores, en la mayoría de los casos, dictan como proceso. Es necesario que la abogacía se involucre en los procesos de adquisición, se involucre más. Para eso necesitamos formarnos mejor. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasa en la Argentina. Los contadores tienen, para recibirse de contador,
10 materias jurídicas. Los abogados tenemos 0 materias contables para recibirnos en la abogacía. Esta es la verdad. Tenemos desprecio por las matemáticas, tenemos desprecio por el análisis riguroso. Tratamos de no estudiar ciertos aspectos de técnicas de administración, de empresas, etcétera. Bueno, es necesario que nos involucremos, porque la responsabilidad de realizar contratos y de llevar adelante procesos como los que mencionaba la doctora Pilar es muy grave, muy gravosa. Y muchas veces, por lo menos lo que he visto, ese proceso dominado por la práctica contable lleva resultados que son desgraciados. Como les dije, pocas empresas sobreviven a un due diligence fracasado, pocas sobreviven. En la mayoría de los casos terminan en una situación muy grave. Pocas empresas adquiridas no tienen problemas posteriores en cuanto a la determinación de precio, en cuanto a los problemas de pasivos ocultos, muy pocas empresas. Las adquisiciones en nuestra región son bastante difíciles de realizar por cuál es la situación laboral, cuál es la situación fiscal de nuestros países, es decir, la falta de certeza respecto del análisis de contingencias y la incertidumbre que existe al respecto. Así que bueno, eso es lo que puedo darles desde nuestra visión y muchas gracias por el uso de la palabra.